Existe una historia tan antigua como la propia humanidad. Un joven se plantó un día al borde de un campo de batalla, con la espada en la mano, pero no temblaba por el enemigo, sino por el peso que sentía en su interior. Se hizo una pregunta que le perseguiría el resto de su vida. ¿Lucho por sobrevivir o busco un sentido en esta pelea? Esa interrogante, que han cargado guerreros y viajeros de antaño, anida en todos nosotros, porque, de algún modo, todos somos combatientes. No siempre con armaduras y armas de metal, sino con cargas pesadas, temores profundos y las batallas incesantes que libramos en nuestra mente. Carl Jung, el renombrado psicólogo, afirmaba que sin lucha no hay vigor. Él captaba que la imagen del guerrero va más allá de un mito o un modelo histórico. Representa un símbolo vivo de la psique humana. Para Jung, el guerrero no se reduce a la violencia ni al control. Se trata de una metamorfosis. Implica el valor para encarar las zonas más oscuras de uno mismo y adentrarse en lo ignoto, aun cuando todos los impulsos clamen por huir. Reflexiona un instante sobre tu existencia. ¿Cuántos combates has librado que nadie más ha presenciado? Las noches en vela, las inseguridades, las guerras mudas que rugen en tu pecho. Música. Solíamos menospreciar estas contiendas como signos de flaqueza, pero Jung nos diría que precisamente estas peleas invisibles forjan al guerrero interior. El auténtico guerrero no nace en el triunfo, sino en el cara a cara inquebrantable con el terror. Jung sostenía que en lo más hondo de la psique humana reside el arquetipo del guerrero. Música. No es una elección nuestra. Forma parte del tejido esencial de lo que somos. Las leyendas de diversas culturas siempre han albergado esta figura. El caballero, el samurái, el cazador, el insurgente, el guardián. Cada uno refleja esa misma entidad interna, esa energía eterna que nos impulsa a levantarnos cuando el mundo intenta doblegarnos. Pero aquí radica la paradoja. El guerrero no es solo potencia. La psicología de un guerrero demanda fragilidad. Si jamás has probado el miedo, el coraje carece de sentido. Si nunca has soportado la duda, la convicción pierde su sustancia. Jung resaltaba este equilibrio. Para estar completo, un guerrero no debe rechazar el temor, sino acogerlo. No aplastar los sentimientos, sino dirigirlos. El poder del guerrero surge no de la falta de debilidades, sino de la resolución consciente de avanzar a pesar de ellas. Esto distingue al simple luchador del verdadero guerrero. El luchador combate para vencer a los demás. El guerrero combate para vencerse a sí mismo. En el mundo actual, quizá no empuñemos espadas, pero los retos no son menos concretos. Cada día, las personas libran guerras de identidad, de inseguridad, de duelo y aspiración. El arquetipo del guerrero cobra vida cada vez que alguien opta por afrontar la adversidad en lugar de escaparse. Todo estudiante que supera un revés, todo progenitor que asume sus deberes, todo ser que se atreve a perseguir una ilusión. Así es como el guerrero se manifiesta en su versión contemporánea. La psicología de Jung nos enseña que este arquetipo no se limita a la fuerza de voluntad, sino a la unificación. El guerrero no está íntegro hasta que comprende por qué pelea. Sin un fin, el vigor se vuelve destructivo. Pero con un propósito, hasta el padecimiento adquiere un carácter sagrado. Por eso la figura del guerrero suele transitar un sendero solitario. No busca aplausos externos, sino la veracidad interna. Cierra los ojos un momento e imagina al guerrero que llevas dentro. ¿Cómo se ve? Tal vez no lleve armadura alguna, quizás porte cicatrices, manos vacilantes o un corazón herido, y aún así, con sus heridas a cuestas, progresa. Esa es la esencia que Jung deseaba que reconociéramos. El guerrero no es impecable, es humano. El propio Jung atravesó épocas convulsionadas, observando las dos guerras mundiales y el derrumbe de las antiguas formas de pensar. Comprendía que el campo de batalla de las naciones suele ser un eco del que se libra en el alma humana. Cada enfrentamiento exterior refleja los internos, entre luz y tinieblas, entre pavor y audacia, entre abatimiento y esperanza. Por ello, instaba a la humanidad a no pasar por alto el arquetipo del guerrero, sino a extraer lecciones de él. En el núcleo de esta psicología yace el envite con la sombra. La sombra de Jung abarca todo lo que negamos, reprimimos o nos negamos a admitir en nuestro interior. El papel del guerrero es encarar esa sombra, desafiar lo lóbrego sin dejarse devorar por ello. Muchos ven la fortaleza como una evasión, fingiendo que la debilidad no existe. Pero Jung nos demostró que el verdadero guerrero mira de frente al abismo y declara: «No huiré».
Piensa en las grandes narraciones históricas de guerreros, el samurái que se entrenaba no solo en el arte de la guerra, sino en la poesía y la sabiduría, los caballeros atados a códigos de honor, los mitos de héroes que bajaban a las profundidades antes de ascender. Cada uno de estos ecos la verdad junguiana de que el camino del guerrero no se circunscribe a la refriega. Se adentra en la hondura, la disciplina y el sentido. Y sin embargo, en nuestra era moderna, a veces lo obviábamos. Confundimos la beligerancia con el valor y el estruendo con la robustez. Pero la psicología de Jung sobre el guerrero nos recuerda algo eterno, que la fuerza del guerrero radica en la claridad interior. Conocer tu identidad, tus principios y lo que estás dispuesto a soportar. Esa es la base de la resistencia. Pregúntate en este momento, ¿cuál es la lucha que libras? Es la de aceptarte tal como eres, de vencer el temor al fracaso, de salvaguardar a tus seres queridos, de hallar sentido en un mundo que a menudo parece desordenado. Cada una de estas representa el llamado del guerrero. Y cada vez que optas por levantarte y encarar estos desafíos, estás encarnando el arquetipo del que hablaba Jung. Existe una ironía fascinante en la psicología del guerrero. Cuanto más defiendes la verdad, menos necesitas combatir. El guerrero que ha mirado de frente su propia sombra ya no persigue conflictos perpetuos. Encuentra serenidad no huyendo de la pelea, sino atravesándola. Esta serenidad no es pasiva. Se conquista como cicatrices en el alma. Las ideas de Jung nos permiten entender que el arquetipo del guerrero no solo está reservado para quienes buscan la grandeza, sino para todo ser humano que se atreve a existir de manera auténtica. Ser un guerrero en el sentido de Jung implica enfrentar el dolor con propósito, abrazar el miedo con valentía y mantenerse firme en las tormentas de la existencia sin apartar la vista del horizonte. Recuerda de nuevo a ese joven en el campo de batalla, con la espada temblando en su mano. Su relato es el nuestro, porque todos hemos estado al borde de alguna decisión, dudando si poseemos la fuerza para continuar. Sin embargo, en esos instantes precisos, algo ancestral se despierta en nuestro interior. La psicología del guerrero se activa, no como una perfección inalcanzable, sino como el coraje para avanzar paso a paso. Y ahí inicia el trayecto. Pues el sendero del guerrero no se centra en una sola contienda, sino en toda una vida de decisiones. Cada amanecer que afrontas, cada temor que superas, cada verdad que reclamas, eso es el avance del guerrero. Y como nos recordaría Jung, no es el resultado lo que te define como tal. Es la disposición a adentrarte en lo ignoto con el corazón abierto y el espíritu inquebrantable. Pero aquí radica una verdad que muchos olvidamos. La batalla más grande del guerrero no es contra el mundo, sino contra el tiempo mismo. La existencia no es un duelo aislado, es una campaña prolongada, repleta de épocas de crecimiento, pérdida, incertidumbre y renacimiento. La psicología del guerrero consiste en aprender a perseverar, a levantarse de nuevo cuando el agotamiento amenaza con ahogar el ánimo. Carl Jung sostenía que la vida avanza en ciclos. Veía el recorrido humano como una narrativa en desarrollo donde cada fase exige un tipo distinto de valentía. En la juventud, el arquetipo del guerrero suele manifestarse en la rebeldía, el impulso de liberarse, de demostrarse a uno mismo contra las probabilidades. Más adelante, el mismo arquetipo puede transformarse en disciplina, la paciencia para construir, para custodiar, para mantener. Y en los años maduros, el guerrero evoluciona una vez más, convirtiéndose en sabiduría, el coraje de no pelear en cada escaramuza, sino de seleccionar aquellas que realmente merecen el esfuerzo. Esta transformación es vital porque la psicología de un guerrero no gira en torno a una agresión incesante. Se trata de armonía, de identificar qué luchas tienen valor y cuáles solo agotan el espíritu. El guerrero inmaduro ataca todo lo que ve. El guerrero maduro combate con intención. Los textos de Jung aludían frecuentemente a esta distinción. Una existencia sin rumbo consciente se vuelve caótica, pero una guiada por el sentido se torna poderosa. Reflexiona. ¿Cuántas veces has librado batallas ajenas? Discusiones que te han vaciado, empeños que te han dejado hueco, intentos de validarte en aspectos que ya no importan. Aquí es donde entra la sabiduría de Jung. El guerrero debe volverse hacia adentro para escuchar, para cuestionar. ¿Qué sentido tiene esta contienda? ¿Sirve a mi yo profundo o me aleja de él? En este punto, exploramos otra dimensión de la psicología junguiana, el arquetipo del yo. Para Jung, el guerrero nunca era una figura solitaria.
siempre estaba al servicio de algo superior. El verdadero guerrero no batalla por el ego, sino por el yo, por la integridad, por la autenticidad, por la verdad esencial del ser. Sin esta base, la fuerza se desmorona en vanidad, pero con ella, cada gesto, cada renuncia, adquiere el peso del significado. La historia nos brinda innumerables ejemplos de esto. Piensa en los grandes líderes que motivaron no mediante el terror, sino mediante la visión. Piensa en aquellos que soportaron adversidades no para ensalzarse, sino para resguardar o elevar a otros. Su poder no era fuerza bruta, era claridad psicológica. Y eso es precisamente lo que Jung enseñaba. El arma genuina del guerrero no es la espada, sino el alma alineada con un propósito. Sin embargo, surge el paradoxo. Vivir como un guerrero del psiquismo no resulta sencillo. Exige aislamiento, introspección y una mirada implacable a las propias flaquezas. Jung describió la individuación, el proceso de volverse íntegro, como una especie de guerra interna. Integrar la sombra, aceptar las partes no amadas de uno mismo, es uno de los actos de coraje más sublimes. Porque es más simple culpar al mundo que encarar las grietas internas. Pero el guerrero no opta por la vía cómoda. El guerrero elige el camino de la sinceridad, aunque duela. Tal vez por eso tantas mitologías muestra al héroe sumergiéndose en las tinieblas antes de resurgir hacia la luz. Estas narraciones van más allá de dragones y demonios. Hablan de nosotros mismos, tratan del viaje hacia nuestras propias sombras, hacia el duelo, la vergüenza o el temor. Y del regreso no como la misma persona, sino como alguien cambiado por completo. La saga del guerrero es la historia humana en esencia. Bajar a las profundidades, resistir los embates y volver a elevarse. Sin embargo, al elevarse, el guerrero adquiere humildad. Jung solía alertar sobre los riesgos del poder sin un conocimiento profundo de uno mismo. Un guerrero que ignora su sombra se convierte en una amenaza, no solo para los demás, sino también para sí mismo. Pero aquel que ha mirado al abismo y ha salido con vida, ya no aspira a imponerse, aspira a ayudar. Esta es la versión más elevada del arquetipo, el guerrero como guardián, no como destructor. Reflexiona sobre esos instantes en tu existencia en los que has actuado como protector. Tal vez sin escudos ni armas, pero con tu mera existencia, tus palabras o tus decisiones. Cuando respaldaste a un amigo frente a la desesperanza, cuando apoyaste a alguien al borde del colapso, cuando salvaguardaste un sueño que los demás menospreciaban. Ese fue el guerrero que llevas dentro. Y aunque no se reconociera, tuvo importancia. Pues cada gesto de defensa, cada defensa de la verdad, deja una huella en el alma. Este es el núcleo de la psicología junguiana del guerrero. Vivir no solo por uno mismo, sino por la realidad más profunda que nos une a todos. Comprender que cada lucha afrontada con rectitud fortalece no solo al individuo, sino al espíritu compartido de la humanidad. Aún con esta visión tan elevada, el sendero del guerrero sigue siendo solitario. Jung lo entendía bien. Escribió con frecuencia sobre el peso que cargan quienes avanzan por delante de su época, quienes enfrentan verdades que otros eligen evitar. El arquetipo del guerrero exige aislamiento, no como castigo, sino como suelo fértil para el desarrollo. En el silencio, captamos el murmullo del yo interior. En la soledad, hallamos de qué estamos realmente hechos. Pero ahí radica su encanto. El guerrero nunca transita del todo en soledad. El arquetipo nos vincula a generaciones anteriores, a leyendas y antepasados, a la narración eterna de la humanidad. Toda cultura, toda era ha venerado al guerrero, no por sus victorias bélicas, sino por su valentía. Al encarnar este arquetipo, te unes a una estirpe más antigua que la historia. Te integras en una melodía mayor. ¿Qué implica esto para ti en este momento? Significa que tus desafíos tienen valor. Las adversidades que encaras no son meros caprichos del azar, sino chances para personificar al guerrero. Cada vez que te levantas cuando podrías derrumbarte, cada vez que optas por la sinceridad cuando sería más sencillo ocultarte, cada vez que sigues avanzando aunque el camino se nuble, estás cumpliendo algo ancestral y hondo. No se trata de ser impecable. El guerrero comete errores, tropieza e incluso fracasa, pero el fracaso no lo descalifica, lo enriquece. Jung sostenía que las heridas, al integrarse, se convierten en manantiales de fuerza. La cicatriz no debilita al guerrero, demuestra su resistencia. Quizás hoy te sientas agotado. Quizás dudes de si dispones de la energía para proseguir. Si es así, ten presente esto. El guerrero no siempre brama con furia. A veces es la voz serena que afirma: «Lo intentaré de nuevo mañana».
Ese susurro, por frágil que parezca, encierra más vigor que un ejército entero. Y esta es la verdad última. La psicología del guerrero no busca hacernos invulnerables, busca hacernos completos. Se trata de entrelazar el coraje y la fragilidad, la robustez y la empatía, la sombra y la luz en una existencia que irradia autenticidad. Jung comprendía que la integridad, no la perfección, es el objetivo. El guerrero no es intachable, el guerrero es plenamente humano. Así que, al adentrarte en tus propias contiendas, visibles o invisibles, lleva esto contigo. Formas parte de una antigua dinastía de guerreros. Tus luchas no carecen de sentido. Tu bravura no pasa desapercibida. Cada gesto de perseverancia, cada instante de lucidez, cada decisión de seguir adelante, contribuye a la epopeya de la humanidad. Y tal vez, solo tal vez, un día mires atrás a tu vida y descubras algo asombroso. Que no solo sobreviviste, no solo resististe, sino que viviste la psicología del guerrero. Y eso, en sí mismo, es la victoria más digna de todas.